Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. Albert Camus, un gran escritor, premio Nobel de Literatura, solía decir que uno podía conocer fielmente, cabalmente una ciudad, no solamente cuando pensaba en cómo vivía en esa ciudad, en cómo trabajaba, sino enfermedad y muerte son hoy protagonistas de nuestra historia, de esta historia que se llama La Peste y que uno podría decir que catapultó directamente a Albert Camus como uno de los grandes escritores. Ubicada en el territorio de Argelia, en el norte de África, en una época que es mediados del siglo XX, allá por el año entre 1940 y 1950, cuando Argelia mismo era parte de lo que se denominó el Imperio francesa. El propio Camus es de origen argelino y va a describir muy bien a esta ciudad. Ahora, ¿qué va a decir de Orán? ¿Qué va a decir La Peste, esta novela a propósito de lo que es Orán? Bueno, va a decir que era una ciudad monótona, que es una ciudad gris, donde hay cierta cuestión de fealdad, no hay árboles, las calles son pequeñas, es una ciudad que no ha sido pensada, que prácticamente ha aparecido de la nada. Y lo que va a decir también es que esa ciudad tiene para sus habitantes un ritmo frenético, que les impone un ritmo realmente frenético y al mismo tiempo que los sume en una especie de rutina permanente. Va a hablar Camus a propósito de Orán y va a decir que la gente de ahí... Bueno, que a la gente de ahí solo le interesa trabajar, que le interesa acumular riquezas, acumular dinero y que en todo caso tiene pequeños momentos donde desiste de trabajar y de acumular y se dedica al placer y se dedica al ocio, pero que mayormente la gente está apurada y lo único que quiere hacer es llevar adelante su trabajo para tener un mejor bienestar. En ese contexto, algo pasa. En esta historia, en La Peste, algo sucede que lo cambia todo. Y eso que ocurre, eso que va a tener un punto de arranque en el medio de la historia, es ni más ni menos que una gran epidemia que comienza lentamente a... todo, se despliega, avanza por las calles, hay una descripción de cómo se barren directamente los cadáveres sobre la vereda, sobre el pavimento y a todas luces resulta desesperante. También lo que hay que marcar aquí es quizás una frase del propio Albert Camus que pone de cuerpo entero lo que es la situación que él va a describir en esta Peste. Y lo que va a decir es, señores, la guerra y la epidemia, la guerra y la peste suelen llegar cuando la gente está desprevenida, es decir, cuando la gente no está pensando ni en la guerra ni en la peste. Y quizás en ese sentido la historia va a ir avanzando. Y nos va a mostrar una ciudad que empieza a experimentar una cuarentena, donde puertas adentro de las casas se sufren dramas que son realmente tragedias en sí misma, y donde todo empieza a cambiar un poco. Los muros históricos, los altos muros que tiene esa ciudad de Orán a orillas del mar Mediterráneo, comienzan a servir de continente, de límite, y hacia adentro está, dice Camus, la podredumbre de la humanidad. Y dentro de esa podredumbre quizás hay una pequeña luz. Esa va a ser nuestra tarea como lectores. Tendremos que descubrir si efectivamente esto es así, pero Camus nos va a dejar una pista. Del otro lado, ¿qué hay? Del otro lado lo que hay es el miedo. Y esto también se muestra en la novela. ¿De qué forma? Se preguntará usted. Bueno, Camus lo que va a decir es que hay gente que tiene miedo de la epidemia, pero hay otras personas que directamente no lo tienen. Pero los que son en mayor número los protagonistas de la novela son aquellos que están demasiado apurados para tener miedo o para no tenerlo. Estas son las palabras que va a utilizar este gran escritor de la cultura francesa, que sin ninguna duda ha logrado gravitar con muchísima fuerza, ¿no? Lo que se llamó el existencialismo. De hecho, es quizás una de las figuras centrales que nos va a ayudar a proyectar lo que es este momento histórico también en nuestra actualidad. ¿Cuáles son los protagonistas de esta historia? Mire, por un lado hay un personaje central que se llama el doctor Rie. El doctor Rie es un médico que se ve sorprendido
por la aparición de la epidemia, que le parece que la detecta en un principio, que avisa a las autoridades, pero todo el mundo mira para otro lado, habla con sus colegas y de buenas a primeras prácticamente se transforma en una de las personas claves que lo que hace es tratar de afrontar la situación. Pero el doctor Rie se da cuenta de algo que también es fundamental. Usted se preguntará de qué. Mire, se da cuenta de que la epidemia está avanzando, que no hay un Estado, porque el Estado argelino lo que hace es mirar para otro lado, está ocupado, está oprimiendo a la gente en otros aspectos, y obviamente un Estado que está haciendo algo y que en todo caso no presta atención a lo que le está pasando a los sectores más vulnerables, es un Estado ausente. Lo que va a decir el doctor Rie, y por ende va a decir también Albert Camus, es que en ese contexto, cuando falla la moral, cuando falla lo moral, y acá hablamos de la desprotección del Estado en un contexto de epidemia, cuando falla todo esto, lo único que queda es lo solidario, que lo único que queda es la solidaridad. Otro de los personajes es un periodista que se llama Rambert, es un personaje bastante complejo. ¿Por qué nos sirve Rambert en ese lugar? Bueno, primero porque no es habitante del lugar, está de paso. En segunda instancia porque hace la prueba de tratar de salir de la ciudad y no lo logra, porque hay limitaciones, porque las autoridades no quieren que nadie entre y salga de ese lugar. Y quizás en tercera instancia, y lo más importante, porque impone una voz neutral. Nos cuenta lo que pasa, pero no abre ningún juicio de valor. Y quizás eso, con el correr de las páginas, nos refleja una pregunta. La pregunta es, ¿pero nadie va a decir algo sobre lo que está pasando? ¿Nadie va a abrir un juicio moral sobre eso que estamos viendo? Bueno, quizás esa es la función de este periodista que lo acompaña, el doctor Rie, y que prácticamente uno podría decir que entre los dos lo que buscan es justamente ponerle un freno al avance de esta peste. Pero si usted me preguntase a mí, ¿cuál es el personaje central de la novela? Mire, yo le respondería, mire, no es ni el doctor Rie ni es Rambert, es la peste. Y le diría más, ni siquiera es la peste, es el avance de la peste, es esa dinámica que Camus nos va a mostrar de forma magistral. De eso se trata la literatura, de cómo uno cuenta las cosas, de cómo uno reflexiona a propósito de lo que está leyendo. Y quizás en ese sentido lo principal es cómo la peste empieza a abrir lo que termina siendo una disyuntiva enorme, entre ser indiferente y no serlo, ante la presencia de algo que se expande y que comienza a afectarlo todo. Quizás cuando uno se pregunta cuál es la dinámica que sucede en una ciudad, en una familia, en una sociedad, cuando irrumpe algo tan poderoso como una peste, como una epidemia, la respuesta sea que lo cambia todo, que cambian las relaciones, que cambian las proyecciones, que cambia la realidad misma, lo cotidiano, que todo se transforma y que todo es imposible si no está pensado en términos de lo que está pasando allí, que es ni más ni menos que esa epidemia. Bueno, esto es lo que está planteado en esta historia que escribe Albert Camus. ¿Cuáles son los elementos que yo traigo para analizar esta noche? Mire, por un lado lo que yo denominaría que es la enfermedad, que es la peste misma, que es esta epidemia, y que está condensado, creo yo, fantásticamente bien y metafóricamente bien por Albert Camus, porque uno podría reemplazar esa peste, esa epidemia y poner ahí quizás la noche oscura que significó para la Argentina el combo de políticas neoliberales que aplicó el macrismo. Es exactamente igual. Si usted hace el juego, si usted trata de compensar una figura con la otra, se va a encontrar de que el macrismo, que el neoliberalismo irrumpió en la sociedad de Argentina. Al principio tibiamente había algunas señales, pero pronto se transformó en el sentido común, quiso abarcarlo todo. Hubo quienes, siendo indiferentes a esa situación, les pareció que no era preocupante. Hubo quienes alzaron la mano y dijeron, esto que está pasando no puede seguir así. Pero estuvieron aquellos que, como pasa en la peste, bueno, estaban demasiado apurados para tener miedo o incluso para no tenerlo. Y esos han sido, y yo diría, hemos sido mayoría en los últimos años. Hay un correlato con respecto a que cuando ingresa la peste en Orán, hay un individualismo muy importante que se desata, sálvese quien pueda. Eso también podría tener un correlato, pero sobre todo un elemento que para mí lo atraviesa todo y es la conciencia por el otro. Se pasa de una situación donde cada uno está apurado, pensando en sus cosas, en su trabajo, en su propio bienestar, a otra instancia que es
darse cuenta que hay otro al lado y que quizás la está pasando tan mal como yo, que la está pasando peor o que por lo menos hay alguien al lado, cuando a veces estamos concentrados en nosotros mismos. Bueno, esto es lo que denota Camus. Lo que va a decir Camus es, bueno, la peste afecta a aquel que finalmente se termina enfermando y se termina muriendo. Pero también afecta a aquellos que no se enferman, porque todo les cambia alrededor y porque las prioridades obviamente también terminan cambiando. En última instancia, lo que quiero marcarles es que hay una transición, un movimiento de aquellos que son indiferentes a una situación donde uno empieza a pensar en el otro, y esto se ve muy bien a lo largo de la obra. Lo que hay en definitiva es que le roban el futuro a la gente. Esto es lo que pasa en la peste. Usted dice, ¿pero por qué? Porque en medio de una epidemia nadie se arriesga a pensar en un futuro cuando tiene el presente comprometido. Nadie puede organizar su vida si no es en torno justamente a una epidemia y a cómo salir de ella. Y quizás lo mismo pasa con las políticas aplicadas hasta ahora, pero sobre todo con la deuda, con esa deuda que está instalada, que hoy es prioritaria para el Gobierno Nacional de resolver. Y yo le pregunto a usted, si alguno de nosotros puede siquiera pensar en un futuro cuando lo que tenemos que resolver es el presente. Si alguien puede proyectarse, si un país puede proyectarse cuando tiene miles de millones de dólares que pagar de inmediato y cuando eso le impone una restricción enorme. Nos han robado en gran medida el futuro. Uno podría pensarlo de esa manera porque la deuda tiene un elemento que es realmente lamentable, que es que te compromete hacia adelante cualquier cosa que quieras hacer, porque precisamente lo que has comprometido no es solamente dinero, sino sobre todo el tiempo. En esta Argentina donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, lamentablemente, donde hay más desigualdad y donde hay menos inclusión, si la guerra, si la epidemia, si la noche oscura que trajo el macrismo en materia de políticas, bueno, han llegado y llegaron cuando estábamos todos desprevenidos, es hora que comencemos a pensarlo para que no vuelva a tener lugar nunca más.